Bueno, entonces hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un lugar diferente, estamos en Café Quindío. De Jardín Plaza no estamos en mi casa, ni estamos en el hospital, ni estamos en la clínica, en la universidad, sino que estamos en este lugar. Realmente lo hice porque, oiga, a veces hay que cambiar de ambiente realmente. Nosotros enrutinados todo el tiempo en los mismos lugares es demasiado heavy. Y pues hoy aproveché para ir al gimnasio y además que estoy en una rotación, digamos, un poco más tranquila, porque estoy en investigación, trabajando en la tesis de grado y en las investigaciones que tenemos que publicar, y a la vez en cirugía programada, y pues menos mal que hoy no había programa de cirugía, ayer sí hubo, mañana también hay, pero aproveché pues para grabarles este video que está súper interesante. Entonces, para empezar, vamos a decir que esta charla ya la di en la gran sesión de mi universidad, que es un evento que hacemos todos los viernes, donde los diferentes residentes dan un tema en particular bajo la tutoría de los profes. Entonces, mi profe para esta charla fue el doctor Ricardo Paredes, que es ginecólogo y obstetra y especialista en medicina materno-fetal, o sea, perinatólogo. Y trajimos este tema pues porque estábamos finalizando un bloque que era el bloque de embarazo ectópico. Digamos que los otros compañeros de la residencia pues hablaron de los diferentes ectópicos en las diferentes localizaciones y pues yo finalmente termino con embarazo de localización desconocida y cuál es su riesgo de que este embarazo de localización desconocida realmente sea un ectópico o termine en un ectópico. ¿Listo? Interesante el tema porque ya vamos a ver un caso clínico de una de las instituciones en las que trabajamos o rotamos actualmente, en el que fueron, digamos, sucediendo ciertos hechos y en retrospectiva es muy fácil mirarlo, pero pues realmente ustedes saben que pues, los que estamos aquí, que somos médicos, no es tan fácil a veces enfocar ciertas pacientes o llegar a ciertos diagnósticos, a veces se nos hace difícil, inclusive teniendo mucha experiencia. Entonces es importante aclarar que esto no es para juzgar a nadie, solamente es para tomarlo como ejemplo y para que de pronto todos entremos en un mismo lenguaje con respecto a qué vamos a hacer en este tipo de pacientes que son muy pocas realmente, ya vamos a ver el porcentaje menos del 1%, entonces a veces se nos hace difícil enfocarlas. Entonces, para empezar la charla, pues vamos a hablar de una introducción, unos datos breves, cuál es la definición de los diferentes embarazos ectópicos. Voy a estar así todo el tiempo, me van a ver todo el tiempo con esto así, pero es porque hay mucha bulla, entonces voy a tratar como de hablar lo más suave posible, porque igual acá en este café hay gente que está haciendo también sus trabajos. Entonces voy a estar cerca del micrófono tratando pues de que haya un buen audio. Espero que durante toda esta hora así suceda. Bueno, vamos a hablar de las diferentes definiciones del embarazo de localización desconocida, vamos a hablar del cuadro clínico en estas pacientes, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y unas conclusiones. Entonces vamos a empezar con el caso clínico que está súper interesante. Bueno, tenemos la paciente X, o sea, no vamos a decir nombres acá, vamos a mantener en privado su historia clínica, simplemente es un ejemplo y son datos muy puntuales extraídos de ella. La paciente tal tiene 31 años, en ese momento ingresa en la institución con una fórmula obstétrica gesta 3, partos 1, abortos 1, no sabía la fecha de la última menstruación y realmente ingresó en un contexto de una violencia intrafamiliar por un trauma contundente que recibió por parte de su pareja en tórax y abdomen, generándole una fractura de la 10ª y de la 11ª costilla o arco costal izquierdo. La paciente en ese momento refirió que estaba en estado de gestación, pero pues no había hecho controles prenatales ni tampoco tenía ecografías, no sabía la FUM, entonces no sabíamos edad gestacional y para confirmar este embarazo, vamos a ver con paso a paso cuál fue el primer paso. El primer paso fue solicitarle una beta HCG, pues además de todo su manejo multidisciplinario por cirugía general y todo lo demás en cuanto a su fractura, pero nos vamos a enfocar solamente en betas y en hemograma para hablar solamente de este caso. Como pueden ver, son cosas muy puntuales. Igual la paciente lleva varios días hospitalizada, pero vamos a enfocarnos en eso. Lo primero que le solicitan pues es una beta que sale en 9.936, un hemograma que como vemos está bien, tiene una hemoglobina de 11.8 y unas plaquetas de 229.000. Al confirmar el embarazo, lo siguiente que hicieron fue realizar una ecografía transvaginal pues para verificar la localización del embarazo, para mirar si era un embarazo viable y todo lo que ya debemos de saber en cuanto a ecografía del primer trimestre, que la ideal de la primera ecografía es visualizar
o tener en cuenta si el embarazo es intrauterino o no es intrauterino, bueno, dónde está localizado. Entonces, encuentra que la paciente tiene un endometrio de 5.4 milímetros, pero no se encuentra gestación intrauterina. Lo que sí les llama la atención en el ovario derecho, en el polo superior, fue una imagen redondeada con centro anecoico que no captaba el Doppler de 11 por 12, y esta ecografía fue realizada por ginecología, terminando pues como conclusión un embarazo de localización desconocida. Cuando esto sucede, y esto es muy importante que lo sepan, lo hablábamos con el tutor, siempre que tengamos un embarazo de localización desconocida, debemos de solicitar una ecografía por un experto. Y en el caso de nosotros, ¿quién es el experto? Pues el perinatólogo, porque pues realmente digamos que es el experto en ecografía, es quien tiene mayor habilidad en este campo, ya que pues como sabemos, la perinatología implica, digamos, un entrenamiento arduo en ecografía. Entonces, si tenemos una ecografía reportada de esta forma por ginecología o por radiología, lo que debemos hacer es solicitar la ecografía del experto. ¿Qué nos dijo el experto? Nos dice que tenemos un endometrio sin gestación intrauterina y que posiblemente había un embarazo ectópico en el ovario derecho por un saco gestacional de 6 por 2 sin observarse embrión, lo que catalogan como un ectópico ovárico derecho no roto. Hasta aquí, ya digamos teniendo una sospecha de un embarazo ectópico por no visualizar un embrión o por no visualizar un embarazo intrauterino, lo que tenemos que entrar a hacer es a caracterizar si esta paciente tiene indicaciones de manejo médico o de manejo quirúrgico. Como ustedes saben, el manejo médico generalmente se realiza con metrotexate en los embarazos ectópicos de diferentes localizaciones, pero para eso pues hay que tener unas indicaciones específicas, que si pueden pues revísenlas más a fondo, pero a vuelo de pájaro vamos a decir que la paciente tiene que estar estable, no puede tener líquido libre, no puede tener una beta mayor de 5000, no puede tener una masa o pues un saco mayor de 5 centímetros y no debe haber un embrión con latido cardíaco. En este caso no había embrión, digamos que cumplía los parámetros para saco, pero la beta estaba en 9.936, por lo que consideraron que no era una paciente candidata para darle manejo médico. Le plantean como primera posibilidad una laparotomía exploratoria. La paciente al principio se niega, dice que no quería recibir la laparotomía exploratoria, pues no quería manejo quirúrgico, pero finalmente se le explica que para ellos no era candidata a manejo médico por digamos por el nivel de la beta. Entonces la paciente pues termina accediendo y se lleva por primera vez a la laparotomía exploratoria el día 27 de agosto, donde encuentran un cuerpo lúteo en el polo superior, pero no observan masa violácea en la periferia, y deciden realizar por, digamos, los hallazgos en la ecografía y cómo captaba el Doppler color en ese ovario derecho, una resección en cuña que enviaron a patología. Posteriormente, la paciente al otro día se le plantea hacerle una beta de control para mirar si había una disminución prudente de ella, y encuentran que por el contrario, pues la beta se mantiene estable en 9.793, por lo que deciden hacerle un control posterior a 48 horas, donde notan que la beta no disminuye, finalmente empieza a aumentar, ya tenemos una beta de 10.659, por lo que deciden hacerle una nueva ecografía por perinatología, donde reportan un endometrio de 5.3 milímetros sin una gestación intrauterina, con un ovario derecho por arriba del mismo, una imagen ecodensa con flujos al Doppler color y con un líquido circundante que consideraban que era obviamente producto de posoperatorio. Teniendo en cuenta estos hallazgos, deciden manejarlo un poquito más expectante y solicitarle un nuevo control de beta, el 31, que nos salió en 12.038. Vemos que la paciente sigue estable, tiene una hemoglobina de 11.6, voy a ponerles acá el puntero un momentico. Tiene una hemoglobina de 11.6 y unas plaquetas de 358.000. Esa paciente sigue estable, pero los niveles de beta están aumentando. Para ese momento realmente no sabían muy bien qué hacer con esta paciente, ya la habían explorado, ya habían encontrado que no había masa en el ovario, la beta seguía aumentando pese a la resección en cuña. Entonces, por consenso, entre varios ginecólogos y los perinatólogos, deciden llevarla a una segunda laparotomía exploratoria el día 31 de agosto, donde no encuentran absolutamente nada. Exteriorizan el útero, miran parámetros, ligamento ancho, fondo de saco, realmente hacen una
exploración ardua, la nota quirúrgica es muy enfática en decir que se explora por todo lado, y finalmente no encuentran embarazo, por lo que deciden hacer una ovarectomía parcial del 50% en el ovario derecho. Recordemos que en ese ovario ya habían hecho una resección incúnea previamente, pero pues al hecho de no encontrar nada, teniendo en cuenta las imágenes y la persistencia de la beta, ellos deciden llevar a la protomía exploratoria más ovarectomía parcial en un 50%. Estas son las imágenes de las que yo le hablo. Pues como podemos ver acá, tenemos el útero, no encontramos gestación, ¿sí? El endometrio lo vemos acá, pero no está vacío. El ovario izquierdo es normal, no hay masas, no hay nada. Y en el ovario derecho, por lo que vemos, hay una ligera captación al Doppler, en la que pues no queda muy claro. Acá también lo podemos ver. Y por eso se sospecha que, teniendo en cuenta los niveles de beta más este hallazgo ecográfico, la paciente estaba cursando con un embarazo ectópico de localización ovárica. Después les voy a contar ahorita más, digamos, después de emplear esta charla, de darles esta charla, qué pasó con esa paciente. Bueno, para empezar vamos a ver que cuando tenemos una paciente con una beta positiva y una ecografía donde no observamos ninguna gestación intrauterina, vamos a estar ante un hallazgo o de un embarazo temprano o de un embarazo de localización desconocida. Aproximadamente del 8 al 31% de las pacientes que son catalogadas como embarazo o localización desconocida inicialmente van a ser un embarazo temprano o también pueden ser un aborto espontáneo. Eso depende obviamente de la historia de la paciente, si tuvo sangrado o no tuvo sangrado, cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, porque pasa muchas veces que la paciente no sabía que estaba en embarazo, tiene un sangrado, piensa que es su periodo y luego llega donde nosotros con un nivel de beta positivo, pero probablemente puede corresponder a una beta que ya se está, digamos, disminuyendo por la pérdida de la gestación, y si le hiciéramos controles, por ejemplo, semanales, nos daríamos cuenta que la beta sigue en descenso. Entonces hay que tener en cuenta estas tres posibilidades de acuerdo al cuadro clínico y lo que nos, digamos, diga la paciente. Entonces, lo más importante es decir que no existen pautas de consenso que delineen cómo manejar bien a estas mujeres que tienen un embarazo de localización desconocida. Cuando uno revisa la literatura, se da cuenta que la mayoría, digamos, de países o de consensos, bueno, de consensos no, porque realmente no hay un consenso, sino como de protocolos institucionales, todos son diferentes. O sea, no hay un consenso que te diga, bueno, si te llega esta paciente vas a hacer esto, vas a hacer lo otro o aquello. Realmente no pasa eso. En esta patología es difícil, hay muchos abordajes, pero pues siempre se llega como a un fin único. Ya vamos a ver ahorita cuáles son como los que yo realmente extraje, que me parecieron como más organizados para abordar esta paciente. Pero ¿qué podemos hacer? Cada institución pues va a mirar de acuerdo a los recursos cómo puede enfocar esta paciente. Entonces lo importante en primera instancia es saber cuáles son los hallazgos normales en cuanto a la relación de lo que yo puedo encontrar en una ecografía respecto a la gestacional que tiene la paciente, probablemente por fecha de la última menstruación. Entonces tenemos que, si una paciente tiene aproximadamente 5 semanas, si nos dice tengo una menorrea para 5 semanas y la ecografía es confiable y encontramos hallazgos, lo que vamos a encontrar normalmente es un saco gestacional mínimo, ¿sí? Una paciente con 5 semanas tiene por lo menos un saco gestacional en su primera ecografía. Si tenemos entre 5 y 6 semanas, vamos a tener un saco vitelino. Si tenemos 6 semanas, ya podemos observar polo fetal. Si ya tenemos entre 6 y 7 semanas, lo ideal es ya encontrar un embrión con actividad cardíaca. Hay que tener en cuenta que eso es con respecto a las semanas por FUR y los hallazgos en la ecografía, pero hay que, digamos, discernir entre cómo me doy cuenta yo si es una gestación viable o no es una gestación viable, porque pues yo puedo encontrar ese hallazgo ecográfico, pero también tengo que mirar si realmente hay un aumento normal de la beta-HCG. Entonces, ¿cómo aumenta la beta-HCG? La beta-HCG aumenta aproximadamente entre 33 a 66% en un lapso de tiempo de 48 horas. O sea, cada 48 horas ella va a ir aumentando de un 33 a un 66%. Entonces, si yo lo mido cada 48 horas, por decir algo, la mido hoy, luego a las 48 horas, luego de ese día otras 48 horas, luego de esas 48 horas otras 48 horas, yo tengo que ver que ese aumento es progresivo en un 33 o un 66% para yo poder hablar de que tengo una gestación viable. Aquí, pues eso es digamos, con respecto a lo que estábamos hablando de los hallazgos ecográficos, en esta imagen de la izquierda simplemente vemos un saco gestacional, ¿sí?
tenemos un saco gestacional que aparentemente es normal, tiene un diámetro normal, no está colapsado, los bordes son regulares. Y en la imagen de la derecha vamos a tener algo que se llama un halo o doble decidual o signo de la doble decidua, que simplemente nos habla de bienestar, o sea, de viabilidad, de que probablemente este embarazo se va a desarrollar normal, que es esta línea que vemos acá blanca, luego tenemos un espacio y vemos otra línea. Entonces, una corresponde a lo que probablemente va a estar en relación con el feto y otro lo que va a estar en relación con la decidua materna. Por eso les digo que este signo es importante para tener en cuenta que este embarazo probablemente va a ser viable. Después, ¿qué podemos encontrar? La vesícula vitelina, como yo les dije ahorita, en cuanto a las semanas de gestación. La vesícula vitelina se observa de esta forma dentro del saco gestacional. Y a la derecha vemos otro saco gestacional aparentemente normal, donde tenemos vesícula vitelina, pero también tenemos polo fetal. ¿Qué podemos observar en esta secuencia de imágenes? Que se trata de un embarazo viable. Están apareciendo las estructuras que deben ir apareciendo la semana a semana, como lo vimos ahorita en el otro gráfico. ¿Qué podemos también observar? ¿O qué nos puede hacer confundir cuando tenemos un embarazo de localización desconocida? Por ejemplo, un pseudosaco, ¿sí? Podemos tener un pseudosaco que, como podemos ver, no es un saco normal, no es un saco redondeado, no es un saco de bordes regulares, es un saco de bordes irregulares y está colapsado. Esto probablemente corresponde a un pseudosaco. Podemos tener un embarazo ectópico con un pseudosaco intrauterino. Entonces hay que tener en cuenta este hallazgo. O podemos tener líquido libre, ¿sí? Que es lo que vemos acá en fondo de saco, que también nos puede sugerir de que estamos ante un embarazo ectópico. Esta gráfica es una gráfica viejita, es como del 2009, si no me equivoco, pero realmente resume todo lo que debemos saber. Entonces, tenemos una paciente con una prueba de embarazo positiva, ¿cierto? El 70 al 90%, que es la mayoría de pacientes, va a terminar un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico. En cuanto al embarazo ectópico, pues tenemos las diferentes localizaciones donde sabemos que la mayoría van a estar en la trompa uterina, ¿cierto? Otros pueden ser ováricos, como en el caso de nuestra paciente que se sospechó que fuera ovárico. Puede ser intersticial, que es el antes llamado cornual, pero pues ya sabemos que ese nombre ya cambió, se llama intersticial. Puede ser cervical o en cicatriz de cesárea previa. Otro porcentaje, que es un porcentaje bajo, que es del 10 más o menos al 30%, lo podemos catalogar como un embarazo de localización desconocida. De esos embarazos de localización desconocida, podemos decir que la mayoría de pacientes, en un 50 o un 70%, van a terminar como un embarazo de localización desconocida fallida. Ya vamos a ver qué es eso, ya vamos a ver cuál es la definición de esto. Un 30 o un 50% puede terminar como un embarazo intrauterino, ¿sí? Que es, digamos, un gran porcentaje. Un 7 o un 20% como un embarazo ectópico, que fue lo que vimos ahorita anteriormente, y menos del 5% puede ser un embarazo de localización desconocida persistente. Entonces, ¿qué vamos a decir en cuanto a esto? Que ¿cómo se van a definir los diferentes tipos de embarazo de localización desconocida? Tenemos que el embarazo de localización desconocida no es un diagnóstico final, simplemente es un estado transitorio en el que la beta-HCG va a ser positiva, pero la ecografía transvaginal no va a detectar un embarazo intrauterino ni extrauterino. Entonces, no es un diagnóstico final, indica riesgo de embarazo ectópico, pero no es un diagnóstico final, aunque sí hay embarazo de localización desconocida persistente. Ya vamos a ver qué vamos a hacer en estos casos. Normalmente vamos a tener esto como un estado transitorio en el que después se va a desarrollar o va a terminar en los diferentes estados como lo vimos acá: ectópico, intrauterino, fallido o persistente. ¿Cuál es el embarazo de localización desconocida fallido? Cuando vamos a tener que los niveles de beta-HCG van a caer y nunca se le hizo ninguna intervención a la paciente, ni médica, ni quirúrgica, ni tampoco pudimos lograr confirmar la ubicación de algún embarazo. Puede pasar que tenemos ese embarazo de localización desconocida, bajan los niveles de beta, no le hicimos nada, le hicimos control, se negativizaron y finalmente nunca supimos qué pasó con esa paciente. Lo vamos a catalogar embarazo de localización desconocida fallido. Un embarazo de localización desconocida persistente, que es la otra opción, y que es un bajito porcentaje, menos del 2 al 5%, lo vamos a definir como cuando tenemos una elevación sostenida en serie de la beta-HCG, o sea, la medimos cada 48, cada 72 horas, pero finalmente no visualizamos embarazo en la ecografía transvaginal. En este caso, ¿qué hacemos? Pues si vemos que persiste, debemos llevar a esta paciente a una intervención, ya sea médica o quirúrgica. Médica generalmente con el metrotexate y quirúrgica normalmente la laparoscopia, o podemos hacer un aspirado
endouterino, o sea, podemos hacer una MEU o podemos hacer un legrado. Entonces, normalmente si llevamos a esta paciente de intervención, vamos a estar ante un embarazo ectópico no visualizado que se define como niveles de beta que siguen aumentando después de la evacuación uterina. Paciente que yo la llevo a un legrado, que sería lo ideal, que vamos a ver en muchos protocolos, que lo primero que hacen no es darle metrotexate, sino llevarla a un legrado para confirmar si hay o no vellosidades coriales ahí, o sea, productos de alguna gestación que en algún momento estuvo ahí. Pero si yo llevo a esta paciente a esa intervención quirúrgica, digamos, que es llevarla a la evacuación uterina, no encuentro nada y los niveles de beta-HCG continúan aumentando después de esa evacuación, yo probablemente estoy ante un embarazo ectópico no visualizado y debería solicitar, como les dije ahorita, un nuevo concepto de ecografía por un experto para que de pronto con más experticia logre visualizar ese embarazo en alguna localización. Puede estar ante un desconocido persistente tratado y es cuando estamos ante una paciente que ya tuvo resolución de niveles de beta-HCG con el manejo médico, por ejemplo, le dimos metrotexate, resolucionó los niveles de beta-HCG, o sea, empezaron a bajar y finalmente nunca confirmamos la ubicación del embarazo. Esto fue lo que le pasó a la paciente. Ahorita vamos a ver por qué pasó con ella. O sea, finalmente fue desconocido, le dimos metrotexate, la paciente le bajaron los niveles, nunca confirmamos la ubicación del embarazo o de dónde se estaba produciendo esa beta, pero finalmente resolvió. ¿Listo? Desconocido persistente resuelto. Cuando tenemos que puede resolverse de forma espontánea o después de la uterina. Entonces, no evidenciamos vellosidades coriónicas en la patología como lo vimos ahorita en el embarazo ectópico no visualizado, pero finalmente, a pesar de que estaba desconocido y persistente, resolvió solito. Entonces, fue una paciente que simplemente le bajan los niveles solita espontáneamente después de la evacuación y en esa evacuación no encontramos vellosidad, o sea, realmente no podemos confirmar nunca que ella, por ejemplo, hubiera estado ante un aborto espontáneo donde le encontramos vellosidades. Y la confirmación intrauterina es, por ejemplo, cuando tenemos la paciente, la llevamos a la aspiración o la llevamos al legrado y confirmamos por patología que habían vellosidades coriónicas después de esa evacuación. Probablemente esa paciente tuvo alguna vez un embarazo intrauterino, estuvo ante un aborto espontáneo, quedaron restos y yo confirmo que simplemente esos niveles de beta-HCG que yo encontré elevados corresponden a una paciente que ya probablemente no está embarazada, pero los niveles, acuérdense que se demoran en bajar. Normalmente a una de esas pacientes les hace un seguimiento semanal, o sea, cada semana por 4 a 6 semanas. Y si después de hacer una intervención vemos que todavía siguen persistiendo los niveles de beta, ya sea en meseta o que están aumentando, pues lo que debemos hacer es hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, como pueden ser los tumores ováricos, por ejemplo, el teratoma, que es el que tenemos aquí al ladito, o con una secreción inadecuada de beta-HCG, por ejemplo, por un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario que esté secretando la hormona y por eso es que estamos ante la persistencia. Entonces, si ya le hemos hecho a esa paciente algún tratamiento médico, no funcionó, quirúrgico, la llevamos a evacuación o quirúrgico la llevamos a la laparoscopia o a la laparotomía, como en el caso de esta paciente por no disponibilidad de la laparoscopia y no encontramos nada, pues tenemos que pensar que estamos ante un tumor que es un teratoma que no solamente se ubica en el ovario, sino que puede ubicarse en alguna otra localización y puede ser el productor de esa beta, o debemos hacer una imagen, una neuroimagen, ya sea un ataque, una resonancia magnética, para visualizar si estamos ante un tumor hipofisiario. ¿Cuál es el cuadro clínico de estas pacientes? O sea, ¿cómo se comportan estas pacientes? ¿Será que tienen los mismos síntomas que cualquier otra paciente o tienen síntomas diferentes? Vamos a mirar. Normalmente estas pacientes no tienen ningún cuadro clínico específico, o sea, los síntomas por sí solos no nos van a hacer distinguir entre un aborto espontáneo, un embarazo ectópico o un embarazo de localización desconocida. Todas van a cursar con la típica triada que es amenorrea, dolor pélvico y sangrado vaginal. ¿Qué protocolos pues existen para yo enfocar a estas pacientes? Entonces tenemos que, para estas pacientes podemos hacer niveles de progesterona, podemos hacer ecografía seriada con niveles de beta seriada o relación de beta-HCG, que ya vamos a ver cómo se hace, para mirar si estamos ante ese riesgo de embarazo ectópico o lo que ahorita realmente se aconseja y que así ha sido validado en los diferentes estudios que yo les voy a presentar, son los modelos predictivos M4 y M6 para embarazo ectópico.
El modelo de M4 y M6 son modelos de regresión logística, donde realmente lo que vamos a hacer es tener un nivel inicial de beta HCG en suero, un índice beta HCG, que es coger la beta del día 0 y dividirla entre la beta de las 48 horas, y de acuerdo a esos niveles que ya vamos a ver cuáles son el valor, pues yo voy a hacer un cálculo de una estimación probabilística de que esa paciente tenga un embarazo ectópico. Este M4 realmente ha sido el más validado porque es el que más, digamos, antiguamente se usaba, y el M6 es más nuevo, apenas está en validación, pero hay estudios serios que ya lo recomiendan, que es otro modelo de regresión logística en el que, aparte de tener el nivel inicial de beta-HCG y el índice de beta-HCG, vamos a adicionarle los niveles de progesterona. Como les digo, está en validación en los últimos estudios y además ha demostrado mucho mayor precisión que el M4. Por eso nos quedamos con el M6. Estos modelos de predicción logística son fáciles de usar, o sea, realmente solamente hay que buscarlos. Por ejemplo, acá tenemos la calculadora del Clinic de Barcelona, donde en este enlace lo podemos encontrar. Ahorita yo se los dejo en la descripción del video. Pero entonces, ¿qué vamos a mirar? Esto de dónde usamos el aplicativo realmente es de mirar el tipo de hospital donde estaban haciendo, porque pues ellos hacen como un censo de sus pacientes, pero pues vamos a poner que X, otro hospital. ¿Cuál es el nivel inicial de la beta? Entonces ponemos el nivel inicial de la beta, ponemos el nivel de la beta a las 48 horas y tenemos que especificar si la paciente estaba recibiendo o no progesterona. Porque pues obviamente eso puede modificar o puede cambiar los niveles en sí de la progesterona. Y además vamos a poner el nivel de rango de progesterona sérica que le encontramos en la paciente y vamos a darle simplemente calcular. Esto nos va a arrojar un riesgo probabilístico de que esa paciente está ante un embarazo ectópico, que es lo que más nos importa cuando tenemos un embarazo de localización desconocida. Para, digamos, efectos de otros sistemas que tenemos disponibles en cualquier clínica, pues está la ecografía transvaginal, que sabemos que tiene una alta sensibilidad de un 87 a un 99% y una especificidad del 94 al 99%, pero va a ser operador dependiente, dependiendo obviamente de la experiencia del ecografista y de la edad gestacional, porque pues no es lo mismo tener un embarazo temprano que tener un embarazo segundo trimestre en cuanto a lo que, o tercer trimestre en cuanto a lo que yo puedo encontrar en mi ecografía y qué tan específico puedo hacer en esto. Cuando tenemos un saco gestacional sin vesícula vitelina, que fueron los ejemplos que yo les mostré ahorita en cuanto a las imágenes ecográficas, podemos estar ante un pseudosaco que se puede dar un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico puede tener usted perfectamente una paciente con un embarazo en la trompa y un pseudosaco intrauterino, ¿sí? Entonces no nos podemos dejar confundir, porque muchas veces si catalogamos mal ese pseudosaco y lo tomamos como normal, entonces vamos a estar ante el riesgo de someter a esa paciente a un manejo expectante y que se le rompa su ectópico y después termine choqueada y tengamos que operarla de urgencia. Entonces lo ideal es siempre, si encuentran un saco, caracterizar si eso se trata de un saco normal con las condiciones que debe tener o si es un pseudosaco que se puede presentar en un embarazo ectópico. Por eso siempre, además del informe, hay que mirar las imágenes. Pues claramente dependiendo de la experiencia y obviamente el conocimiento que tiene cada uno, pues va a lograr ver las imágenes, pero a medida que uno va viendo y va viendo y va viendo imágenes y los va comparando con el reporte, va entendiendo mucho mejor cómo se pueden visualizar los diferentes reportes. O podemos tener acumulación de sangre o líquido libre, que ahí sí ya pues podemos decir que es más específico de tener en cuenta que estamos ante un embarazo ectópico roto. Bueno, en cuanto a los niveles de progesterona, realmente los niveles de progesterona no nos hablan de viabilidad o no viable, o sea, no nos hablan de, perdón, de embarazo ectópico, de aborto espontáneo, sino que simplemente nos dice estamos ante un embarazo viable o un embarazo no viable. Porque recordemos que la progesterona, que es la hormona del embarazo, es la que nos va a mantener normalmente el saco gestacional adherido a la decidua para poder que haya un embarazo normal. Entonces, no nos diferencia entre embarazo ectópico y aborto espontáneo, pero sí nos dice, bueno, si tenemos niveles X o tenemos niveles Y, vamos a estar ante un embarazo que probablemente está intrauterino o que probablemente no es viable o que probablemente es ectópico. Normalmente, si estamos ante niveles menores de 5 nanogramos mililitro, que son, digamos, las formas de medida que entrega Colombia, que son nanogramos mililitros, porque podemos tener milimoles decilitro, milimoles litro, que también son otras medidas que yo he notado que usan en otros países.
vamos a decir, estamos ante un embarazo no viable. Si tenemos más de 20 nanogramos mililitro, probablemente vamos a tener una gestación intrauterina viable, que se va a comportar normal. Y si tenemos entre un 10 a 20 nanogramos mililitro, pues vamos a estar en un rango de meseta que no podemos decir que es un embarazo ectópico, pero porque no es confiable, pero probablemente se trata de un embarazo ectópico. Entonces, los niveles de beta, que son los que más usamos, niveles de beta con controles ecográficos y esto y lo otro, vamos a tener en cuenta una zona discriminatoria. Entonces, normalmente entre 1500 y 2500 miliunidades por mililitro, o sea, cuando nos reportan beta HCG de 1500 a 2500, probablemente ya debemos ver en la ecografía un saco gestacional. Algunos, por ejemplo, a Koch dice que realmente yo puedo observar saco después de los 3500, o sea, no hay un consenso específico, pero vamos a decir que entre los 1500 y los 3500, yo si le hago una ecografía a esta paciente, debo de observar un saco gestacional si estamos ante un embarazo normal. Hay casos en los que vamos a tener un aumento de esa zona discriminatoria y no vamos a tener saco, o sea, probablemente estamos ante un ectópico, o vamos a tener aumento de esa zona discriminatoria y tampoco vamos a ver saco porque estamos ante una gestación múltiple, que probablemente es intrauterina. Recordemos que los embarazos gemelares, trigelares, etcétera, van a tener niveles mucho más elevados de beta, por lo tanto son pacientes que están más predispuestas a la hiperemesis gravídica y a todas las consecuencias de tener niveles elevados de beta. Entonces puede ser que tengamos, qué sé yo, 5000, 8000, 10000 de beta y no veamos saco y estemos ante un embarazo que sí es intrauterino, pero finalmente va a ser una gestación múltiple, va a ser un embarazo monocorial biamniótico, monomono, bueno, las diferentes, digamos, clasificaciones de los embarazos gemelares. Entonces, en cuanto a esos niveles de beta, pues vamos a tener en cuenta que cuando le estamos haciendo ese seguimiento a la paciente, vamos a tener betas que van a aumentar, que van a disminuir o que se van a mantener igual. No se debe usar como un método único de evaluación. Ya vimos que hay diferentes formas de hacer seguimiento a esta paciente, ecografía, niveles de beta, modelos predictivos y progesterona. Entonces, no se debe usar solamente la beta para yo decir si estoy ante un embarazo ectópico o estoy ante un embarazo normal, porque hay que tener en cuenta que más o menos entre un 15 más o menos a un 21% va a tener tiempos de duplicación similares a los de un embarazo intrauterino y aún así estamos ante un embarazo ectópico. Entonces, ¿cuándo vamos a usar los niveles de beta? Entonces, los niveles de beta los vamos a medir normalmente el día 0, el día 2, que son las 48 horas, y el día 7. Tenemos otros esquemas que usan día 0, día 2 y día 4, y otros esquemas que usan día 0, 2, 4 y 7. El ratio de beta HCG, como les decía ahorita, es tener la HCG de las 48 horas, que es el segundo resultado sobre la beta HCG de las 0 horas, que fue la primera beta que yo le tomé a la paciente, y esa relación debe ser mayor de 1.66 estable, si yo la hago cada, lo que yo les decía ahorita, si uno lo mide cada 48 horas, cada 48 horas, cada 48 horas, eso debe mantenerse una relación de más o de mayor a 1.66 para yo estar ante un embarazo viable. Los niveles que están entre 0.70 y 1.66, que es el valor de corte, o sea, están en meseta o han ido aumentando subóptimo, yo puedo decir, ¿será que esa paciente tiene un embarazo ectópico? Es que esos niveles están subóptimo o ese índice o ese ratio está aumentando, pero está aumentando no normal, simplemente está subóptimo o está como en meseta en estos rangos, puede ser que la paciente esté ante un embarazo ectópico. Cuando tenemos niveles menores de 0.70, algunos dicen 0.85, probablemente no tengamos un embarazo viable porque esa relación no es normal. ¿Listo? Hay unos, digamos, hay unos modelos predictivos en los que yo puedo encasillar a las pacientes y decir, bueno, estoy ante un embarazo de bajo riesgo o un embarazo de alto riesgo, pues de ubicación desconocida, claramente. Entonces, si yo llego con los modelos predictivos o con todas estas ayudas diagnósticas a catalogar a estas pacientes de bajo riesgo, es porque probablemente la paciente termina o tiene, digamos, una probabilidad de terminar en un embarazo intrauterino. Y esto se da porque yo confirmo por ultrasonido que definitivamente es intrauterino, empezó a aparecer el saco, el embrión, el feto, bueno. Hay un aumento mínimo de la beta HCG del 58%, recordemos que es del 33 al 66% en 48 horas, y cuanto mayor haya un aumento de la beta HCG, pues hay mayor probabilidad que sea un embarazo intrauterino. O sea, si vemos que la beta se va duplicando de esa forma cada 48 horas de una forma muy aumentada, pues probablemente sí estamos ante un embarazo intrauterino.
Un embarazo desconocido persistente resuelto también es una paciente de bajo riesgo, como yo les dije ahorita, simplemente era un desconocido persistente que se resolvió. ¿Por qué? Porque hay una resolución de los niveles de beta-HCG sin ninguna intervención, ni médica o quirúrgica, aunque la ubicación exacta nunca se identificó y la relación de beta fue de 0.87 o tuvo una caída del 13%, algunos ponen 15% en 48 horas. O sea, es esa señora que yo le hago el control de beta en 48 horas y no encuentro que me suba de un 33 a un 66, sino que me baja más o menos un 13% o un 15% según otros autores. Ahí yo puedo decir, esta paciente se le está resolviendo ese embarazo de localización desconocida de forma espontánea, solito. Y tenemos las pacientes de alto riesgo, que son las que, según los modelos predictivos y lo que vimos anteriormente, me van a arrojar una alta probabilidad de que estemos ante un embarazo ectópico. Y realmente lo terminamos confirmando cuando se visualiza en el ultrasonido porque tomamos, otro concepto del experto y decidimos hacerle una nueva ecografía por experto a ver si es que de pronto no lo habían localizado bien, o cuando lo visualizamos en cirugía, si es que así deseamos llevar a nuestra paciente a un manejo quirúrgico, que se debería hacer en primer lugar una laparoscopia para yo visualizar dónde está la ubicación del embarazo ectópico. O de alto riesgo porque definitivamente ya le hicimos todo, la paciente se le dio manejo médico, no bajó, la paciente se le llevó a la laparoscopia, no encontramos nada, la paciente se le hizo evacuación uterina, no encontramos nada y sigue persistiendo en esos niveles. ¿Será que estamos ante un embarazo ectópico? Porque tenemos una meseta beta HCG y sigue, pero ni se resuelve, ni se visualiza espontáneamente. ¿O estamos ante una persistencia que no es una meseta, sino que siguen aumentando los niveles muy elevados, muy elevados, muy elevados sin localizar? ¿Será que estamos ante un tumor productor de beta, un teratoma, un adenoma hipoficiario? Puede ser, pero son pacientes de muy alto riesgo en el que hay que chequearlas, hacerles un control. Normalmente no hospitalizadas, o sea, nosotros en Colombia en general hospitalizamos muchas pacientes que no tienen indicación de hospitalizar, pero realmente no es tanto por el sistema de salud, porque pues en parte sí a veces hay muchas barreras y pues los pacientes no tienen un acceso a un nivel de atención oportuno. Digamos que en parte es por eso, pero también en parte es por una falta, digamos, de concientización o de educación en cuanto a el riesgo que se tiene con estas pacientes. Entonces a veces pasa y a todos nos pasa que tenemos una paciente que la catalogamos de alto riesgo. Decidimos llevarla a la casa, decirle, listo señora, se puede ir para su casa, pero con signos y síntomas de alarma, debe venir cada tanto a hacerse una ecografía o cada tanto a hacerse una beta y la paciente no va. Sí, o sea, no va porque realmente no tiene como conciencia de que está en riesgo o piensa que si estoy en riesgo tengo que estar hospitalizada, porque cómo me van a mandar a mi casa con riesgo. Entonces a veces hay como unas barreras de pronto por parte del paciente y por parte del sistema de salud que son difíciles de combatir, por eso la mayoría de pacientes en Colombia nosotros las terminamos hospitalizando sin ninguna indicación. Bueno, para empezar con los estudios, para que veamos la solidez digamos, de la información que hemos hablado hasta ahora, tenemos este estudio, es un estudio del 2023, un estudio muy actual, una corte retrospectiva del 2016 al 2020 de 244 pacientes que tuvieron 255 embarazos de localización desconocida. O sea, tenemos pacientes que se embarazaron varias veces, ¿no? Que son 244 pacientes con 255 embarazos. El objetivo de este estudio pues era cuantificar el riesgo del embarazo ectópico entre un diagnóstico transitorio de embarazo de localización desconocida. Y eran pacientes que tenían manchado sangrado vaginal o dolor abdominal, tenían una beta positiva y tenían una ecografía formal, o sea, no era un rastreo, sino una ecografía formal que era negativa para un embarazo intrauterino. Ellos se sometieron pues a un seguimiento estrecho hasta que esa beta fuera negativa o tuvieran un diagnóstico definitivo, porque ya sabemos que eso es un diagnóstico transitorio. Entonces, ¿qué pasó con estos pacientes? Pues de los 255 embarazos, 101 pacientes terminaron un embarazo intrauterino. Ya vemos que es la mayoría de pacientes y como vimos ahorita, según la escala que yo les mostré, que era el cuadro grande, la mayoría de pacientes terminan en un persistente, ¿sí? Pero una segunda población terminó en un intrauterino. En este caso, este estudio, la mayoría terminaron en intrauterino, de los cuales 4, o sea, el 50% de esas pacientes terminaron en intrauterino porque fueron llevadas a un manejo expectante. 33 terminaron en un embarazo ectópico y 81 terminaron en un embarazo de localización desconocida resuelto. En cuanto a la edad, pues tenemos que la mayoría de pacientes, o sea, la edad de la mayor parte de pacientes con resultados significativos fue en las pacientes que tenían un embarazo ectópico y un embarazo de localización desconocida resuelta.
Y en cuanto a estos otros valores que tuvieron significancia estadística, tenemos que, por ejemplo, las pacientes con un embarazo de localización desconocida resuelta no tenían historia de enfermedades de transmisión sexual y la intrauterina y la ectópica sí. Entonces, raro. Pues no raro, sino que encontraron, digamos, este hallazgo de que esas pacientes no tenían historia de enfermedades de transmisión sexual. El número de visitas, pues, al hospital fue mucho mayor en las pacientes que tenían un embarazo ectópico que un embarazo de localización y un embarazo de localización desconocida que un embarazo intrauterino. La mayoría de pacientes fue por spotting o fue por sangrado vaginal. Un gran porcentaje, que fue el 58%, fue por dolor abdominal también, o calambres abdominales, en el caso de las que terminaron en embarazo intrauterino. Y en cuanto al sangrado vaginal asociado al dolor abdominal, vamos a ver que la mayoría de pacientes fueron pacientes que tenían un embarazo de localización desconocida resuelta. Entonces, en esta gráfica vemos que para el número de visitas, la oportunidad de visitar o de ir a la hospitalización o de que me hospitalicen o de ir varias veces a consultar fue una oportunidad de 2.34 para las pacientes con embarazo ectópico y de 2.27 para las pacientes con embarazo de localización desconocida resuelta, o sea, tienen un odds radio de 2.27 y 2.34 en ese tipo de pacientes con resultados estadísticamente significativos. En cuanto a la historia sexual, como yo les dije ahorita, que era curioso que las pacientes de embarazo de localización desconocida, al parecer, que tenían historia de relaciones de haber tenido una enfermedad de transmisión sexual, se comportaba como un factor protector para el embarazo de localización desconocida. O sea, estas pacientes que tenían historia de enfermedad de transmisión sexual no iban a terminar un embarazo de localización desconocida, sino un ectópico o un intrauterino, siendo un factor protector para presentar la patología del embarazo de localización desconocida. Y en cuanto al dolor abdominal y el sangrado, vemos que la oportunidad de tener este síntoma en el embarazo ectópico era de 9.25 y en el embarazo de localización desconocida hasta 14.39. O sea, estas pacientes tienen una probabilidad o tienen una oportunidad de presentar estos síntomas muy aumentada de 14.39. Entonces, finalmente el estudio confirma que cuantitativamente un diagnóstico transitorio de embarazo de localización desconocida iba a aumentar las probabilidades o de embarazo ectópico o de pérdida temprana del embarazo. En cuanto a la utilidad del diagnóstico del embarazo de localización desconocida utilizando dilatación y curetaje, que como les dije ahorita, usted puede llevar a esa paciente en primera instancia a una evacuación uterina para confirmar si hay restos y probablemente estamos ante un aborto espontáneo que simplemente está en resolución de beta y no nos vamos a enloquecer teniendo esa paciente haciéndole controles y dónde estará el embarazo y el embarazo resulta que ya no está. Entonces, en este caso de estudio es un estudio de cortes de 173 mujeres entre el 2003 y el 2007. Es un estudio viejito, pero es un estudio bueno, que lo que quería hacer era determinar la utilidad de la evacuación uterina para el diagnóstico del embarazo no viable de localización desconocida, y eran mujeres clínicamente estables con un nivel de beta menor de 2000 y que tenían una ecografía no diagnóstica, teniendo un aumento, una disminución o una meseta de los niveles de beta-HCG. Entonces, ¿qué pasó? Encontraron que la mayoría de pacientes, digamos un 40, sí, más o menos 49.8 días de amenorrea era mucho mayor para las pacientes que habían tenido un aborto espontáneo que para las pacientes que habían tenido un ectópico. O sea, la amenorrea era mucho mayor en esas pacientes que ya habían tenido un aborto que las pacientes que tenían un ectópico, con resultados estadísticamente significativos. En cuanto al diagnóstico final, para los hallazgos ecográficos encontraron que cuando hacían una ecografía, la primera impresión para ellos era que probablemente la paciente tenía un embarazo ectópico y no un aborto espontáneo en un 89.3% con resultados estadísticamente significativos, que había presencia de masa anexial en el embarazo que finalmente terminó como ectópico en un 91.7%, pero miremos que también en un 8.3% en un embarazo que era un aborto espontáneo, pues que terminó como un aborto espontáneo. De ellos encontraron presencia de masa anexial, o sea que la masa anexial no siempre solamente es para el embarazo ectópico, podemos tener que esa paciente era un aborto y encontrar una masa anexial. En cuanto al líquido libre en fondo de saco, vemos que la mayoría de pacientes con resultados estadísticamente significativos, si lo tomamos como 0.05, era en pacientes que terminaron como un ectópico.
también tenemos que las del aborto espontáneo, a ellas también se les encontró líquido libre, entonces tampoco es un signo patognomónico de embarazo ectópico. Sí es una alta probabilidad que sea un ectópico roto encontrar líquido libre, pero podemos ver que en los abortos espontáneos también podemos ver líquido libre. Y en cuanto a la presencia de la gestación intrauterina, pues vemos que hasta el 33.3% de las pacientes se les catalogó en un inicio de que tenían un saco gestacional intrauterino y finalmente tenían un ectópico, o sea que probablemente era un pseudosaco. Por eso es que hay que tener cuidado con cuando reportamos saco en la cavidad, si realmente es un pseudosaco o es un saco viable. Y el 66, que fue la mayoría de pacientes, 66.7%, pues eran pacientes que terminaron en aborto espontáneo, que se les logró visualizar un saco gestacional. En cuanto a los niveles iniciales de beta-HCG, pues vemos que los niveles iniciales de beta-HCG fueron mucho mayores en los pacientes que terminaron en aborto espontáneo que en las del embarazo ectópico, y la mayoría de pacientes que tenían niveles de beta-HCG menores de 2000 eran pacientes que terminaron en embarazo ectópico, lo cual es normal, pues porque sabemos que a medida que va aumentando más los niveles, pues va siendo más probabilidad que ese embarazo sea intrauterino, entonces es normal que si los niveles sean bajos, sea más correspondiente a un embarazo ectópico. Y en cuanto a lo que encontraron el diagnóstico final, después de haber llevado a esas pacientes a un legrado o una evacuación uterina, encontraron que la mayoría de pacientes, al ser llevadas, notaron que solamente siguió aumentando la beta en un 10% en los pacientes que tenían un embarazo ectópico o se mantuvieron en meseta, pero ya en los que tuvieron realmente un aborto después de haberlos llevado a evacuación, o sea, haber retirado esos restos, pues ya no iba a haber aumento de la beta, o sea, fue 0 pacientes, es normal, porque ya le terminamos de quitar a esa paciente lo que tenía, digamos, de restos intrauterinos, entonces cómo va a aumentar la beta, no va a aumentar. En cambio, en las pacientes que se llevaron a esa dilatación y curetaje y luego le hacen un control y ven que sigue aumentando o aumentó un 10%, se mantienen mesetas porque esa paciente no tenía ningún embarazo intrauterino, sino que tiene un embarazo ectópico. En cuanto al aumento, también, pues esto digamos, en los resultados generales, con diferencias estadísticas, pero en las que tenían betas menores de 2000, volvemos a lo mismo. Las pacientes que aumentaron beta y que tenían betas menores de 2000 después de la evacuación, pues fueron las que finalmente tenían un ectópico y no las que habían terminado un aborto espontáneo. Y vemos como después de ser llevadas a paciente a evacuación, vamos a tener una caída de la beta HCG mayor del 50%, sobre todo en las pacientes pues, que tienen un aborto espontáneo, que las que tenían un embarazo ectópico. Solo una de las que tenían un embarazo ectópico le bajó la beta a menos del 50% después de haber llevado evacuación, lo cual es raro, pero obviamente esto sucede solamente en los que tuvieron el aborto, porque pues ya yo retiro y bajan los niveles hasta un 50%, ya quité el tejido trofoblástico, que es el que me está enviando los niveles de beta-HCG. Este estudio, que es una búsqueda de bases, es una revisión sistemática y un metaanálisis del 2019, de 1984 al 2017, añadieron 43 estudios para esta revisión, era presentar una revisión cuantitativa sistemática que resuma pues la evidencia relacionada con los protocolos de manejo de embarazo localización desconocida. Entonces, que encontraron ellos, que es súper interesante en esta tablita. Tenemos que para el embarazo, este es el embarazo ectópico, este es el embarazo intrauterino y este es el embarazo de localización desconocida fallida. Entonces ellos lo que hicieron fue mirar esos modelos predictivos, lo que yo les decía, niveles de beta, índice de beta, ecografía y modelos predictivos. Y en este caso utilizaron el M4. Entonces para el embarazo ectópico encontraron que el modelo M4 para el riesgo ectópico, que es cuando yo me arrojo un riesgo del 5%, encontrar una sensibilidad del 82% y una especificidad del 80% con un área bajo la curva de 0.87, que es muy buena, porque recordemos que el área bajo la curva, entre más se acerque a 1, nos habla de que ese estudio que yo estoy, validando tiene mayor precisión o es un buen modelo predictivo de lo que yo quiero medir. O sea, que estamos muy cerca al 1, un 0.87. Muy buena predicción para embarazo ectópico. Para embarazo intrauterino vemos que el ratio de beta-HCG, digamos que fue el que tuvo mayor sensibilidad y especificidad,
86 y 97%, con un área bajo la curva también muy bueno, de 0.97, pero el M4 no se queda atrás en cuanto a el área bajo la curva, sin una buena sensibilidad y especificidad, pero tiene un buen área bajo la curva. En cuanto al embarazo de localización fallida, encontraron que los que mayor tenían sensibilidad y especificidad era el ratio de beta-HCG y el nivel de progesterona, con un área bajo la curva de 0.98 y de 0.87, sin despreciar el área bajo la curva del M4. Esto lo vamos a ver representado en esta. Entonces, como sabemos, este es una curva ROC donde vamos a mirar el área bajo la curva. Normalmente acá vamos a tener sensibilidad sobre 1 menos especificidad y vamos a trazar un nivel, una línea en diagonal que es el 50%. Entonces, todo lo que sea por encima de la línea del 50% me habla de una buena predicción y todo lo que esté por debajo pues me habla de que no hay una tan buena predicción para ese modelo en cuanto a lo que yo quiero medir, o sea, la patología que yo estoy buscando. Si alguno de los modelos me diera aquí sobre la línea del 50%, pues estamos ante algo que no sabemos si sí o no. O sea, es como un chance de probabilidad. Una probabilidad del 50% de que sí me tenga buena predicción o que tenga mala predicción. O sea, un caricellazo. En este caso, como podemos ver, la línea azul es la que corresponde al modelo M4. Entonces, el modelo M4 es la que más se acerca al área bajo la curva cuando lo hacen en comparación con mirar el riesgo predictivo de tener un embarazo ectópico o que termine en un intrauterino o de que termine un embarazo de localización desconocida fallido. O sea, tiene muy buen área bajo la curva. Luego le puede seguir la progesterona, luego le puede seguir el ratio beta-HCG y como o sea, después del área bajo la curva, si trazamos acá el 50%, vamos a tener solamente el nivel de beta-HCG. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta estos modelos predictivos que los podemos encontrar en calculadoras que vamos a buscar en Google normal y no quedarnos solamente haciéndole niveles de beta a la paciente para usted tomar una conducta, porque como podemos ver tiene muy bajo nivel bajo la curva y no nos va a servir para tener una buena estimación o predicción de cuál va a ser el resultado de la paciente con el embarazo o localización desconocida, ya sea que termine como un ectópico, como termine un intrauterino, como termine en un fallido. Entonces, el modelo M4 fue el mejor resultado disponible para predecir el resultado final del embarazo ectópico. Hay que desarrollar y hay que validar modelos de predicción de riesgo para poder optimizar la gestión de localización desconocida, porque digamos que es una patología que le genera angustia a la paciente, aumento en los recursos en salud, estancias hospitalarias prolongadas, estarle mirando la beta, mirando la ecografía, eso genera costos. Entonces, teniendo esos modelos predictivos, yo simplemente digo, voy a meterlo en la calculadora, de acuerdo a este riesgo yo voy a actuar. Si tiene un alto riesgo de embarazo ectópico, voy a hacer un seguimiento más estrecho porque esta paciente probablemente se me va a complicar, pero si tiene un bajo riesgo porque probablemente va a terminar en un intrauterino o en un fallido, pues esa paciente yo la puedo hacer un monitoreo ambulatorio, la puedo citar cada semana para tomarle niveles de beta o meseta de beta cada 48 horas o índice, pero no la tengo que tener hospitalizada y no le tengo que estar haciendo ecografías tan continuamente. Este es otro estudio, es un estudio del 2022 que se hizo entre el 2018 y el 2020 en 288 mujeres. Era evaluar la capacidad de 3 protocolos para clasificar a las mujeres que presentaban un embarazo de localización desconocida. Entonces, el resultado primario era asignar a esas mujeres al grupo del embarazo ectópico utilizando esos protocolos y comparar la sensibilidad y la especificidad de los 3 protocolos en relación al resultado final. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues cuando hacen el tablado del resultado final van a tener pacientes que las catalogaron por progesterona, las catalogaron por ratio beta-HCG, las catalogaron por modelo M4. Y acá tenemos el resultado final. Entonces, vamos a tener que las pacientes que les tomaron niveles de progesterona, entonces, en total, 120 terminaron en embarazo ectópico, 63 en intrauterino, 105 en fallidos, para un total de 288 pacientes, que fue la población que yo les dije ahorita. Entonces, este es el resultado final del total. Pero ¿qué nos interesa a nosotros mirar? Es que de ese nivel de progesterona que se te catalogó como que probablemente tenía un embarazo ectópico porque estaba en esos niveles que yo les decía ahorita, que está entre 10 y 20, pero no es muy concluyente, sino que es como de meseta, tienen que 36 de las pacientes que fueron catalogadas como un riesgo ectópico, o sea, terminaron en ectópico de 66, que fueron el total de que el modelo predijo. Para intrauterino, 60 de 144 y para localización desconocida fallido, 66 de 78 que el modelo me estaba prediciendo.
con una precisión del 30% de tener un embarazo ectópico o de tener cualquiera de estas localizaciones empleando yo solamente niveles de progesterona. Cuando hacen el ratio beta-HCG, tienen que, del total de todas las pacientes, 48 pacientes que se predijeron, o sea, hubo 48 resultados de ectópico, de 66 que se predijeron como ectópico, 99 intrauterino, como 144 que se predijeron como intrauterino y 63 de 78 con una precisión del 44% de presentar este desenlace. Y para el modelo M4, 76% de predicción. ¿Por qué? Porque encontraron que 57 pacientes terminaron en ectópico de 66 que se predijeron como ectópico, 129 como intrauterino de 144 que se predijeron como intrauterino y 69 de 78 que se predijeron como embarazo y localización desconocida, una precisión altísima de 76%. Cuando ya miran la sensibilidad y la especificidad en este estudio, encuentra que la sensibilidad es de un 57% y una especificidad, perdón, del 86.4% y una especificidad del 91.9%, o sea, una alta sensibilidad y especificidad en comparación con solo HCG y con progesterona para la predicción de estos resultados. Por lo tanto, concluye que según los hallazgos del estudio se reveló que ese modelo M4 tenía la mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo para los resultados de alto riesgo, como por ejemplo el embarazo ectópico, y no solo ectópico, sino intrauterino y de localización desconocida fallida. Entonces, muy buena predicción para el M4 y simplemente es llenar unos valores en una calculadora. En cuanto al M6, que como les decía es un modelo de regresión logística que hace muy poco se está validando, se hizo este estudio, es un estudio intervencionista multicéntrico prospectivo en 2.625 mujeres, o sea, una población buena, con un embarazo o localización desconocida entre el 2015 y el 2017 que se hizo en el Reino Unido. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Era evaluar el uso del protocolo de 2 pasos, o sea, ellos hicieron un protocolo de 2 pasos que ya les voy a explicar cómo se hace, en la práctica clínica diariamente para la evaluación de los eventos adversos relacionados con el uso del protocolo y la eficacia en la que los pacientes con un embarazo o localización desconocida son clasificadas, ya sea como bajo o como alto riesgo para aportar un embarazo ectópico. Ya les mostré ahorita quiénes hacen parte del bajo riesgo y quiénes hacen parte del alto riesgo. Entonces, el primer paso que hicieron ellos en las pacientes fue tomarles un nivel de beta y también de progesterona, ¿cierto? Si los niveles de progesterona eran bajos, que ellos tomaron como menos de 2 nanomoles litro, como yo les decía ahorita, acá en Colombia nosotros no tomamos nanomoles, sino nanogramos de cilitro. Cuando uno lo convierte, que es algo muy, no sé, particular, cuando uno convierte los nanomoles a nanogramos, se da cuenta que ellos usan valores muy bajitos, porque menos de 2 nanomoles litro equivale a 0.63 nanogramos mililitro y a 63 nanogramos decilitro. Es raro porque nosotros dijimos que los niveles de progesterona normal para un embarazo viable son de 20 nanogramos mililitro. Entonces, ¿por qué usan estos niveles tan bajos? No lo sé. No sé por qué el laboratorio lo hace así, pero lo que, bueno, en fin, ellos, lo importante acá es mirar cómo usaron los modelos de predicción. Entonces, si les da un nivel de progesterona bajito, transformémosle a la realidad colombiana. Si nos da, por ejemplo, menos de 5, que sería nuestro valor de corte en nanogramos mililitro, pues ellos consideran que probablemente estaban ante un embarazo localización desconocida fallido y simplemente citaban a la paciente en 2 semanas para hacerle una prueba de embarazo en orina, ni siquiera una beta HCG cuantitativa en sangre, sino una en orina. Si la progesterona les daba alto, pues hacían un segundo paso, que aquí ya era repetir los niveles de beta en 48 horas y entrarlos al modelo de predicción M6, que fue el que yo les mostré ahorita en la calculadora del Clinic de Barcelona. Cuando introducían estos datos, HCG de la 0 hora, nivel de progesterona y HCG de las 48 horas, ellos miraban el riesgo de embarazo ectópico. Si les da un riesgo de embarazo ectópico mayor al 5%, pues catalogaban a la paciente como una paciente de alto riesgo con un probable embarazo ectópico y lo que hacían era hacerle un control de HCG y de ecografía a las 48 horas. Pero si por el contrario encontraban que la paciente tenía un riesgo menor del 5% para un embarazo ectópico, pero que tenía un riesgo mayor de embarazo de localización desconocida fallido, más que de intrauterino, lo que hacían era catalogar a la paciente como bajo riesgo con un probable embarazo de localización desconocida fallida y lo que hacían era citarla en 2 semanas para un control de una betanorina como en las del primer paso. Y si ya no, le catalogaban a la paciente como un riesgo de menos del 5% de un ectópico
con un mayor riesgo de que sea un intrauterino que un fallido, pues lo que hacían es catalogarla igual como una paciente de bajo riesgo, pero que probablemente tenía un embarazo intrauterino, y lo que hacían era citarla en una semana. Entonces, ¿qué encontraron ellos? En cuanto a los resultados de esta tabla, lo más importante es decir que aplicándole el primer paso y aplicándole el segundo paso, encontraron que pacientes que se catalogaron como de bajo riesgo con un posible persistente fallido, finalmente terminaron en embarazo ectópico. Fueron 15 pacientes, o sea, 15 pacientes de las que el modelo predijo que era de bajo riesgo, de que iban a terminar un intrauterino, que iban a terminar en un fallido, realmente terminaron en un ectópico. Pero pues realmente de toda la población, de los 2.625, que 15 hayan terminado en un embarazo ectópico y haber sido catalogadas como a bajo riesgo, digamos que no es algo que nos alarme y nos haga pensar que entonces el modelo no sirve. No, al contrario, fue muy poquitos pacientes y realmente el estudio dice que estos pacientes no tuvieron ninguna repercusión, pues que no tuvieron ningún problema al final, pues mayor, o no terminaron en la muerte. Y en cuanto a esta gráfica, lo importante es decir que las pacientes que fueron catalogadas como de bajo riesgo por un riesgo de tener un embarazo, localización desconocida, fallido, o un embarazo intrauterino, 9 pacientes fueron llevados a la laparoscopia y no encontraron nada. O sea, ¿qué traduce eso? De que el modelo es bueno para predecir pacientes de bajo riesgo, sin embargo, esas pacientes fueron llevadas a la laparoscopia por diferentes motivos, ya sea por angustia del médico, porque realmente no estaba convencido, porque la paciente tuvo dolor abdominal, por la clínica como tal. Entonces, lo que ellos notaron es que estos médicos, pues obviamente llevaron inmediatamente a la paciente a la laparoscopia, a pesar de que habían sido clasificados como bajo riesgo, pero miren que no encontraron nada, o sea, realmente no iban a encontrar nada porque el modelo es bueno, o sea, realmente la paciente sí iba a terminar en un fallido en un intrauterino, pero pues la llevaron por diferentes condiciones. Y cuando vemos acá en esta otra tabla, vemos que cuántas imágenes, números de scans o ecografías tuvieron que usar para diagnosticar a estas pacientes o terminar finalmente en un diagnóstico final. Pues, perdone la redundancia. Usaron hasta 9 ecografías para clasificar la paciente y hasta de test de sangre, o sea, niveles de beta cuantitativa, hasta 8 para clasificar la paciente. Eso es bastante, o sea, realmente es mucho usar los recursos que solo usar el modelo predictivo. Entonces, ¿qué nos concluye eso? Que el protocolo de 2 pasos que incorpora el modelo M6 es una forma eficaz y clínicamente segura de racionalizar el tratamiento en mujeres con embarazo y localización desconocida. Y solamente 15, las que yo les presenté en la primera gráfica, fueron clasificadas erróneamente como de bajo riesgo y terminaron en un ectópico, pero ninguna sufrió daños clínicos. O sea, buena predicción. En cuanto al tratamiento, pues tenemos varias formas de tratamiento cuando estamos ante este tipo de pacientes. Podemos hacer un tratamiento que es expectante, que es a la que la mayoría de ginecólogos le tiene miedo, o a veces son cautelosos y lo hacen. Entonces, manejo expectante puede terminar en dilatación y curetaje, puede terminar en manejo médico con metrotexate o puede terminar en laparoscopio. ¿Cuál vamos a usar? Eso depende del protocolo que esté institucionalizado, cómo lo queramos hacer, qué pasos vamos a hacer. Por ejemplo, vimos ahorita en el modelo de 2 pasos, que lo que hicieron fue tomar progesterona y beta y clasificar según el nivel de progesterona. En si yo le hago un seguimiento ambulatorio en 2 semanas de una prueba de embarazo, o le aplico el modelo predictivo al hacerle una beta en 48 horas posterior. ¿Ven? Entonces, eso depende. Como hay otros que arrancan haciendo evacuación uterina y después de ahí hacen el resto de controles o clasifican, por lo que les digo de lo común de tener el aborto espontáneo y encontrar restos al final y matándose la cabeza de ¿dónde estará el embarazo? El embarazo hace rato se perdió. Entonces hay unos que como que primero emplean la evacuación y otros que primero hacen manejo médico con metrotexate y de acuerdo a si bajan o no los niveles, pues de acuerdo a eso van a llevar a la paciente a un manejo quirúrgico que puede ser la laparoscopia. Entonces, ¿qué pasa con el metrotexate? Y esto es algo que quiero puntualizar acá en la historia clínica del caso que yo les conté. Ese caso yo lo llevé a la gran sesión porque digamos que la residente de la noche que estaba ante, la que fue, la que llevó junto con la ginecóloga de turno, la paciente a la última laparotomía que se hizo el 31, donde le hicieron la resección, la oforectomía del 50% parcial, sabía que yo iba a dar este tema, entonces simplemente me llamó y me pidió un concepto. Entonces yo que le expliqué, yo le dije, la paciente quiere el embarazo porque es que hay que tener en cuenta si ella de pronto quiere someterse a un manejo expectante porque está
aferrada a tener su embarazo. Entonces, dependiendo de eso, uno también puede actuar, que eso es otro protocolo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Pues porque yo esa paciente, en esas características que ella me dijo, tiene una beta que está aumentando, pero no son niveles tan aumentados, mire que tenía 9.900, luego 10.000, luego 12.000, o sea, tampoco son unas duplicaciones normales que uno esperaría. Y ya llevada 2 veces a la parotomía donde no encontraron absolutamente nada, ¿qué puede hacer? Yo le dije, dele metrotexate. Obviamente, lo primero que, digamos, la primera opinión de ginecología fue metrotexate con 12.000 de beta, eso está contraindicado. ¿Por qué? Porque como sabemos en los manejos médicos, una de las contraindicaciones es tener una beta mayor de 5.000. ¿Pero cuándo? Cuando yo estoy segura que es un embarazo ectópico, o sea, cuando yo ya le hice una ecografía, veo que es un embarazo tubárico, o bueno, dependiendo de la localización, y yo tengo unos niveles elevados, pues probablemente no le doy metrotexate, pero no porque esté contraindicado, sino porque entre más elevados sean los niveles, pues menor probabilidad de que vaya a resolver el embarazo solo con el manejo médico metrotexate. Porque si vemos acá en las contraindicaciones, es una contraindicación relativa, ni siquiera es una contraindicación absoluta, tener niveles elevados altos de beta-HCG al yo quererle dar manejo médico con metrotexate. Pero es por lo que yo les digo, por la tasa de falla, porque tiene una tasa de falla como el 15% si yo tengo niveles, por ejemplo, mayores de 5.000 de beta. Entonces, pues, obviamente, probablemente no se le va a resolver, pero yo estoy visualizando el embarazo, sé que es ectópico, estoy viendo una imagen de que es ectópico. Entonces, en esos casos, yo no le doy metrotexate, pero en un embarazo de localización desconocida, donde la paciente ya la llevaron 2 veces a cirugía, no le encontraron nada, tiene unos niveles ahí en meseta, hombre, pues dele metrotexate, no está contraindicado, así tenga 12.000 en el caso del caso clínico. ¿Cuál es la dosis del metrotexate? Pues 50 miligramos por metro cuadrado o 1 miligramo por kilo. Normalmente, ¿qué hace el metrotexate? Finalmente, porque pues, el metrotexate tiene un mecanismo de acción en cuanto a los folatos y etc., pero lo que vamos a decir es que inhibe la síntesis y la replicación del ADN y la replicación celular. Como sabemos, el tejido trofoblástico es un tejido de alta replicación celular. Por eso yo darle metrotexate va a hacer que bajen esos niveles de beta-HCG en los embarazos de localización desconocida y bueno, y en los ectópicos, dependiendo pues, de las condiciones que ya hablamos. ¿Cuál es el esquema que yo uso? Yo puedo hacer un esquema de única dosis, puedo hacer un esquema de doble dosis, que es darle a la paciente el metrotexate el día 0, que yo considero listo, hoy le voy a dar metrotexate, este es el día 0, luego dárselos al día 4, o puedo hacer un esquema multidosis, que es darle el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7 intercalados con ácido folínico, el día 2, el día 4, el día 6 y el día 8. Cuando yo voy a mirar niveles de beta nuevamente, entonces si yo uso el esquema de doble dosis, le hago, tengo el nivel de beta al día 0, le doy el metrotexate, la cito el cuarto día y le hago nuevamente niveles de beta para ver si ya disminuyeron más de un 15%, que es lo que debe disminuir cuando yo le hago el control, y nuevamente decido si le doy o no le doy otro esquema. En el caso de única dosis, pues le doy una vez y ya, y mido al cuarto día. En el caso de doble dosis, le doy el día 0, la cito el día 4, el día 4 le hago niveles de beta y de acuerdo a eso decido. Si no ha bajado más de un 15%, pues le doy una segunda dosis y vuelvo y la cito el día 7 para volverle a medir los niveles de beta. Si yo uso multidosis, entonces voy a citarla para el día 4, el día 4 le hago niveles de beta y el día 7 le hago niveles de beta y ya. Pero le doy el esquema multidosis, el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7. Y de acuerdo pues a eso pues yo actúo. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, quiero que vean también algo que es muy importante, pues así a grosso modo, es que en estos días hubo una paciente que tenía unas transaminasas de, qué sé yo, 36 y 48. Y los niveles normales de laboratorio eran de 35 y 35, tanto para AST como para LT. Y no le dieron metrotexate que porque tenía las transaminasas elevadas y estaba contraindicada, entonces no era candidata al manejo médico, sino que fue llevada a cirugía. O sea, someter a una paciente a cirugía por los niveles mínimos elevados de transaminasas, no, eso no es una contraindicación para el manejo con metrotexate. O sea, someter a una paciente a una cirugía simplemente porque tiene una AST de 36 que el valor de corte es 35. No, acá muy claramente lo dice y es tener tener una disfunción hepática clínicamente importante, o sea, estamos hablando de niveles elevados, probablemente 3 veces más del valor basal, pero no un punto para yo decir, ay, no le voy a dar metrotexate a la señora porque tiene una transaminasa de 36, no,
Sin embargo, por eso les digo, hay que revisar muy bien los criterios. Cuando revisen bien los criterios, denle los manejos a sus pacientes. En cuanto, pues, como les decía yo, a que cómo vamos a manejar estas pacientes, pues ya dijimos desde la primera diapositiva, no hay un consenso universal para manejar la paciente. Cuando uno mira la COC, cuando mira la Sociedad Canadiense, cuando mira el Clinic de Barcelona, se da cuenta que hay muchos esquemas. Ese es el esquema del Clinic de Barcelona. Simplemente para no alargar más la charla, lo pueden revisar, pero vamos a decir que ellos en qué se enfatizan. Ellos se enfatizan en que si la paciente tiene una menorrea que es menos de 5 semanas, esa paciente no la estrese, no le diga que tiene un embarazo de localización desconocida, no le diga nada, cítela en 2 semanas, porque es normal no encontrar ningún saco ahí. Ya dijimos que para encontrar saco la paciente mínimo tenía que tener 5 semanas. Entonces, si tiene 3 semanas, ¿para qué le voy a hacer una ecografía si yo no voy a encontrar saco? Para angustiarla, para decirle que tiene embarazo de localización desconocida, no, no lo es. Tiene que tener más de 5 semanas. Entonces, ellos solo a las pacientes que tienen más de 5 semanas y tienen un factor de riesgo, por ejemplo, para embarazo ectópico, las llevan a una ecografía. De acuerdo a la ecografía, pues definen. Entonces, si es una gestación intrauterina, nada, seguimiento normal de gestación intrauterina. Si es un ectópico, pues dependiendo de dónde sea el ectópico, yo le voy a hacer el manejo y de acuerdo pues a los criterios para manejo médico y quirúrgico. Y si tengo un embarazo de localización desconocida, entonces yo qué voy a decir, bueno, si la menorrea es menos de 5 semanas, pero esta paciente la lleva a una ecografía, qué error, voy a citarla en 2 semanas, pero si la menorrea es más de 5 semanas, pues simplemente le voy a tomar un nivel de beta y le voy a hacer un nivel de progesterona. Y luego, eso el día cero, y luego a las 48 horas nuevamente le voy a hacer una ecografía, una beta, y esto no es nada, esto es como el sitio de la clínica, le voy a hacer el modelo predictivo, porque ya tenemos los niveles de beta, del beta cero más la progesterona, que es esta que tenemos acá, progesterona, beta del día 0 y beta del día de las 48 horas. Entonces la meto en la escala de predicción M6, que fue el enlace que yo les mostré ahorita de la calculadora del Clinic de Barcelona. De acuerdo a eso la va a catalogar. Si es de bajo riesgo, para una gestación ectópica, o sea, me da menos del 5% esa calculadora, o tiene una progesterona bajita, para ellos de menos de 0.63 nanogramos. Recuerde que ahorita tradujimos los menos de 2 milimoles a los nanogramos y nos daba más o menos esto. Entonces ellos usan niveles bajitos. Pero si nos dan esos niveles bajitos, pues ¿qué vamos a decir? La paciente probablemente tuvo una pérdida gestacional. Pero si no nos da ni un bajo riesgo ni no nos da un nivel de progesterona bajito, pues yo la voy a citar en 2 semanas. Perdón, si nos da un bajo riesgo pero la progesterona no es bajita, yo la voy a citar en 2 semanas. En cuanto si nos da un alto riesgo embarazo ectópico más del 5%, pues yo qué voy a hacer? Ese día 2 voy a mirar en cómo están los niveles de beta, si están menores de 1500 o mayores de 1500. Si están menores de 1500, no le hago beta el día 4, sino que le hago beta el día 7 con ecografía. Pero si están mayores de 1500, entonces yo le hago beta el día 4, más progesterona, más ecografía y la catalogo. La catalogo ya sea como un embarazo de localización desconocida persistente o no. Entonces, si veo que esos niveles de beta descendieron, pues vuelvo y le hago ecografía y beta al día 7. Pero si veo que no descendieron y al contrario aumentaron, mira que más de 2000, no me está diciendo hasta 5000, que es el criterio del manejo médico en el ectópico visualizado, me está diciendo niveles elevados de más de 2000, o sea, veo que esta paciente persiste, me está elevando los niveles, probablemente meseta o no lo normal que se ven duplicar, pues dele metrotexate, no pasa nada, o sea, es un embarazo de localización desconocida, probablemente la paciente no tiene un embarazo, simplemente tiene una producción de beta exógena, entonces dele metrotexate. Si no le han aumentado los niveles, si no están en ascenso, sino que están en meseta, pues también puede hacer una ecografía y una beta en 48-72 horas. Si finalmente estos pacientes se llevan a esta conducta y todavía persiste el diagnóstico de localización desconocida, pues yo voy a decir, tiene un embarazo de localización desconocida persistente y ahí voy a entrar a mirar los tumores productores de la hormona. Y ese es un esquema de la COC, que ellos lo que hacen es hacerlo en base a lo que la paciente quiere. Entonces ellos lo que hacen es, bueno, la paciente quiere el embarazo o no. Entonces la paciente le dicen que tiene un embarazo porque tiene un test positivo para embarazo. Entonces le preguntan, ¿usted cómo se siente respecto a eso? ¿Usted había planeado este embarazo? Si es normal, usted quiere continuar con el embarazo, entonces de acuerdo a eso ellos actúan. Entonces si la paciente dice que quiere continuar el embarazo, entonces ellos hacen un manejo conservador, le repiten la beta en 48 horas y mira, si la beta incrementa apropiadamente por lo menos mínimo un 33%, ellos siguen monitorizando los niveles de beta y le hacen una ecografía cuando yo tenga niveles de entre 2.500 y 3.000, que es para lo que ellos consideran en la COC, donde se va a visualizar un embarazo intrauterino. Pero si al contrario, la beta cae más del 50%, pues ellos van a decir, no, pues estamos probablemente ante una pérdida y simplemente le vamos a
a monitorizar la beta hasta que sea indetectable. ¿Cómo lo hacen? Normalmente lo hacen cada semana por 6 semanas. Y si la beta sigue en meseta, entonces vamos a decir, bueno, no, esta paciente démosle mejor un manejo activo, ¿sí? Y ahí van a decidir normalmente entre manejo activo, ya sea laparoscopia, aspiración o metrotexate. Ellos prefieren hacer primero aspiración. Como vimos, el Clínic de Barcelona, los españoles prefieren dar metrotexate antes que hacer aspiración. No hablan de aspiración, pero los americanos sí dicen hagamos aspiración y de acuerdo a eso tomamos la conducta. Entonces, si hacen aspiración y encuentran que los niveles de beta están bajando, pues probablemente sí era un aborto o tuvo un aborto espontáneo y no requiere más seguimientos de beta ni de nada. Pero si los niveles de beta continúan igual o siguen en meseta, pues ellos van a decir no encuentran productos de la concepción en ese aspirado, le dan metrotexate o la llevan a la laparoscopia diagnóstica. ¿A quienes prefieren llevar a la laparoscopia antes que darle metrotexate? Pues si llegan a observar más anexial o tienen una contraindicación para el metrotexate, por los que vimos ahorita, o de acuerdo a la clínica de la paciente, yo voy a preferir un manejo que el otro. Y para terminar, este estudio es un estudio del 2021, es un ensayo clínico aleatorizado de 255 pacientes que lo que hicieron fue catalogarlas en relación 1-1-1 a pacientes que recibieron manejo expectante, evacuación uterina más metrotexate si lo requerían, porque no bajaban los niveles de beta de más del 15%, entonces le decían evacuación, si no bajaban los niveles, una dosis de metrotexate, o solo metrotexate dándole el esquema doble dosis. El objetivo era determinar si el manejo activo era más efectivo para lograr la resolución del embarazo que el manejo expectante y si el uso de ese metrotexate empírico no era inferior a la evacuación uterina seguida del metrotexate, si era necesario. Entonces, pacientes mujeres hemodinámicamente estables con un diagnóstico de embarazo persistente de educación desconocida del 2014 al 2019. Y lo que vemos acá es que comparaban el grupo que le dieron manejo combinado o manejo expectante, o sea, cualquiera de los grupos, ya sea el de la evacuación más metrotexate sola doble dosis o las del manejo expectante. Entonces, ¿qué notaron ellos? Con resultados estadísticos encontraron que las pacientes que fueron llevadas a un manejo activo tenían una resolución de ese embarazo de localización desconocida mucho mayor que las pacientes que simplemente se les dio manejo expectante, que terminaron mayormente en cirugía las que recibieron manejo expectante versus las que se les hizo manejo activo. Y por consecuencia también requirieron una dosis no esperada de metrotexate las que estuvieron en manejo expectante que las que ya fueron llevadas a manejo activo. Este es uno de no inferioridad, era comparar las dos intervenciones, tanto darle evacuación más metrotexate o darle metrotexate solo en doble dosis. ¿Y qué encontraron ellos? Que darle solo metrotexate no era inferior a llevar a evacuación más metrotexate. Que la cirugía obviamente fue mucho mayor que en las pacientes que solo recibieron metrotexate que las que recibieron evacuación más metrotexate. O sea, había menos riesgo de una cirugía no planeada en las pacientes que fueron llevadas primero a evacuación y a metrotexate que las que solo recibieron metrotexate. En las pacientes que solo les dieron metrotexate, pues obviamente terminaron más en dilatación y curetaje tampoco planeada. Y en cuanto a la administración de metrotexate, pues que las que se les dio el esquema de solo metrotexate no requirieron metrotexate, mientras que las que se llevaron a evacuación más metrotexate requirieron una dosis adicional de metrotexate que no estaba planeada. Y en cuanto a las reacciones adversas de haber usado solamente metrotexate o haber usado metrotexate en el manejo activo, ellos encontraron que la mayoría de pacientes tuvieron fue sangrado vaginal. Entonces, lo que ellos concluyen fue que el manejo activo era más efectivo que el manejo expectante para lograr la resolución del embarazo de localización desconocida sin un cambio en la estrategia de manejo inicial, o sea, sin cambiar las pacientes. Yo no les hablé mucho de esto porque acá ven dos grupos. Este fue el grupo que se le aleatorizó 1-1-1, pero hubo unas pacientes que a pesar de que se aleatorizaron, quisieron pasarse de grupo. Entonces, algunas dijeron, a mí me tocó manejo expectante, pero yo quiero manejo activo con tal cosa. Entonces, ellos lo que hicieron fue extrapolar los resultados a esas dos poblaciones, pero ambas tienen resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, ellos finalmente reportaron como si esas pacientes hubieran estado inicialmente en el grupo donde primero se les aleatorizó. Y esta es una gráfica simplemente para decir que no hay un consenso universal en cuanto a cuándo voy a dar yo un manejo activo de acuerdo a los niveles de beta-HCG. Vemos que hay médicos, acá hay médicos,
ginecólogos, residentes de gineco o subespecialistas, ya sea en infertilidad, en perinatología. Esto es un estudio que no voy a hablar mucho de él, simplemente es para decir que no hay un consenso en los niveles en cuanto a dependiendo de la experticia de los tratantes en cuanto a cuándo voy a usar manejo activo. Entonces, algunos hacen manejo activo cuando tienen niveles de beta entre 1000 y 3500. Otros cuando se esperan un poquito más y hacen manejo activo médico quirúrgico cuando tienen niveles entre 4000 y 6000. Y hay otros que inclusive esperan hasta 10000 para un manejo activo. Como les digo, no hay ninguna contraindicación de metotrexate mayor de 10.000. O sea, si ya yo vi que no tenía un embarazo intrauterino y no era un embarazo ectópico, de metotrexate. Las conclusiones, entonces, ya para terminar esta charla larga, que ya me duele hasta la espalda, es que el embarazo de localización desconocida es un estado transitorio, requiere un seguimiento estrecho en pacientes con alto riesgo para ectópico. La persistencia de los niveles de meseta beta HCG en pacientes intervenidas, ya sea médico o quirúrgicamente, pues nos debe hacer sospechar en tumores productores de la hormona. O sea, aparentemente ya le hicimos de todo, siguen aumentando los niveles, no tendrá un tumor, hay que mirar. Y existen modelos de regresión logística como el M4 y el M6 que tienen un alto rendimiento predictor de embarazo ectópico. O sea, son fáciles de usar, solamente es usar una calculadora y podemos predecir cómo le vamos a hacer el seguimiento a esta señora y qué tan estrechamente lo vamos a hacer. No existe un consenso universal para establecer qué niveles de beta son indicativos de intervención médica o quirúrgica, ya lo vimos. El manejo activo del embarazo de localización desconocida persistente pues va a ser superior al expectante, o sea, es mejor darle manejo activo para resolución que darle un manejo expectante por miedo, a no darle metotrexate o a no llevarlo a una intervención. Y no hay diferencia en la resolución del embarazo de localización desconocida en pacientes que se manejan con doble dosis de metotrexate versus metotrexate y evacuación uterina, ya lo vimos en el estudio del 2021. Y la laparoscopia diagnóstica o terapéutica, pues obviamente se debe considerar solamente en pacientes en los que no disminuyen los niveles de beta-HCG después de la evacuación uterina o que presentan abdomen agudo o que son que tienen contraindicación para el uso de metotrexate. De resto, pues yo realmente lo primero que puedo hacer es hacer evacuación o metotrexate. Y si ya definitivamente eso no me sirve, pues hago otro último recurso que es la paroscopia. Ojalá no la parotomía, porque ya sabemos que llevar a una paciente a abrirle el abdomen, pues es a generarle una injuria del tejido y predisponerla a que tenga un dolor pélvico crónico, y eso ya es otro rollo mayor. De la paroscopia, si se puede, si lo tenemos disponible, ojalá. Y no de entrada llevarla a la paroscopia o a la parotomía, porque es que no encuentro el embarazo, la ecografía no está concluyente, ¿yo qué voy a hacer? Abramos la paciente. No, calma. Hay cosas primeras por hacer, evacuación, metotrexate, ¿sí? Entonces, hay que mirar bien qué vamos a hacer. Y eso es lo último. Eso para terminar. Yo sé que está un poquito larga la charla, pero está interesante. Ojalá lleguen hasta acá, ojalá se la vean toda. ¿Qué pasó con la paciente? Pues finalmente hablábamos ese día, después de la oforectomía que le hicieron a la paciente, le decidieron dar metotrexate, la llevaron a una resonancia magnética cerebral y abdominal. A esa paciente se le hizo niveles de beta, creo que, no creo que no fue resonancia, fueron tomografías. Se les llevó ATAC de cráneo y ATAC de abdomen y no encontraron nada, o sea, salieron normales, no encontraron tumor, no encontraron tampoco localización de embarazo ectópico, pero sí le dieron el metotrexate en doble dosis, y cuando le hicieron el control a esa paciente a los 4 días, como se estipuló en el manejo de la doble dosis, encontraron que pasó de 12.000 a 1.600. Muchos incrédulos piensan que fue la resolución porque le hicieron la oforectomía parcial de 50%, pero pues lo más seguro es que la paciente se le haya resuelto su embarazo de localización desconocida porque se le dio el metotrexate. Listo. Entonces eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos después con un nuevo tema. Yo sé que he hablado mucho de obstetricia, y pues el canal se llama Ginecología sin complicación, pero era para no hacer el nombre tan largo como Ginecología Obstetricia sin complicación. No, vamos a hablar también de temas ginecológicos. Yo obviamente les presento acá las charlas que yo normalmente preparo. Yo preparo mucho más charlas, lo que pasa es que hay charlas más estructuradas que otras. Entonces yo trato como de traer las que son más densas, las que tienen más información, las que podemos explicar bien, y no las que yo reviso en la rotación diariamente, pues porque obviamente son cosas más precisas, pero vamos a tratar de hacer esa dinámica, de traer otras cosas diferentes a obstetricia, también hablar un poquito de ginecología, y ya.
O sea, realmente pues espero verlos pronto y que les haya gustado la charla y que la aprovechen mucho y ya saben lo que tienen que hacer. En el caso de los médicos generales o los rurales, pidan ayuda, o sea, remitan a esa paciente para que los vea el ginecólogo o en un lugar donde haya perinatología y una ecografía que sea mucho más avanzada y más confiable. Y pues para los que están en la residencia o para los que ya son ginecólogos y no recordaban este tema, simplemente no tenían conocimiento, espero que les sirva mucho y que pues puedan enfocar bien a estas pacientes. Gracias.